teníamos también planeado que en una parte, pues, uno dejase de producir los sonidos y solamente quedara uno. Era un lapso bastante corto de tiempo, pero creo que al final no nos terminó gustando, porque sí sonaba medio, se quedó a medias o qué pasó. Sí, como hubo varias versiones y más que nada fue el decidirse cuál suena más parecido a nuestras ideas. Ya. Y claro, también la complicación de si nuestras ideas sí eran exactamente la misma, porque pues, igual no pensamos igual todos y creo que Sí fue... fue así, sí fue estar platicando, o sea, fue sobre todo tener una conversación entre los dos, de nuestro, fue sobre todo una conversación filosófica, cuando hablamos de estar discutiendo esta situación de la existencialidad, de la dependencia, ¿no? De otros seres para estar uno, de cierta manera, vivo, y cómo se iba desarrollando. Y ya conforme eso fue que ya después cada uno ya solito, nos cortamos la llamada, ya cada uno solito se fue a su habitación y se puso a grabar. Y ya fue así como salió. Ok. ¿Y cómo, en qué se basaron para juzgar que el resultado que obtuvieron era bueno o mejor que tal otro? Hubo varias grabaciones y llegaron a un resultado. Ese resultado, digamos, fue producto de que en una reunión virtual los dos se pusieron a producir las voces y estaba grabada, ¿no? ¿Es así? No, le digo que hicimos una llamada, Ah, hablamos del tema, ¿eh? tocamos de manera filosófica la conversación, nos quedamos con esas ideas y fuimos ya cada quien solitos a grabar para no interrumpirnos entre nosotros, no, vaya, no mezclar nuestra intención entre los dos. Y ya después juntamos esas dos Versión. situaciones y terminó siendo algo, una sola idea, ¿no? O sea, ajá, me refiero, digo, es gracioso porque lo hicimos de manera separada, pero terminó siendo muy parecido, o sea, muy, ¿cómo se llama? A ver si me puede ayudar con la palabra, o sea, muy, Similar. no similar, sino Muy que coincidente. muy coincidente. Ok. Bueno, claro, también hubo dos o tres sonidos que sí dijimos, pues este lo tenemos que hacer lo más parecido posible porque, como usted dijo alguna vez, ¿no? Que cuando estamos haciendo el trabajo con Regina, me parece, ¿sí? Adelina, perdón, que de repente uno no salía como gallina, ¿no? Gritando pues, cualquier sonido, ¿no? También nos quedamos como, pues hay que seguir el poema y no alocar, no irnos a muy lejos, ¿no? Sí, claro, respondiendo a su pregunta de en qué nos basamos, pues sí, obviamente, primero pues, que escribimos el poema y ya sobre eso habían unas ideas que sí, pues, por ejemplo, había una parte donde se ponían a cantar ya como una especie de melodía muy marcada y muy repetitiva, y ya fue ahí donde dijimos, no, sabes que esto no, porque esto ya no tiene coherencia con el poema, o sea, no estamos haciendo, eso sí es un ciclo, va de manera lineal, no podemos empezar a repetir un montón de veces la misma cosa, ¿no? Entonces, ya fue así como, fuimos descartando algunos sonidos que no nos hacían sentido. Ya. En cuanto a la percepción que tengan, ¿la consideran que ambos participaron de forma creativa en el mismo proceso o alguien fue más creativo que el otro o en qué fue creativo cada uno? ¿Podrían describir esa parte? Es interesante la idea de conjugar dos creatividades, eh, Pues yo evaluar, digamos. considero que al principio era como, yo tengo una idea y decíamos, claro, ¿cuál? No sé hacer esto. Y decíamos, no, sí, podríamos hacer esto y luego esto. Y luego Bueno, decíamos, luego había el alimentante de, no, esto ya está parecido, es muy lineal, es muy... no, no es- pero más bien a lo que se refiere es como, por ejemplo, en ese sentido, Eric fue el que dio la idea de hablar sobre la vida, ¿no? Y sobre estos temas. Y ya en base a eso fue, digo, que surgió primero con él lo del animal y ya después yo le dije, no, es que mejor algo más, bueno, que se salga, ¿no? De y ya luego propuso cotidiano. la vela, bueno, como tal, primero fue un foco, pero el foco lo puedes apagar cuando tú quieras. Bueno, como tal, siempre solo se prende, es muy encendido, apagado, encendido, apagado. Sí, Y lo la del foco fue como no, bueno, una cosa X ahí que se surgió, porque estábamos buscando sobre todo la situación de la luminosidad, pero pues sí, el foco ya pertenece a un sistema mucho más complejo y más mecánico, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente nos hicimos por algo más rudimentario, que fue lo de la vela.
Y sobre todo algo que genera otro tipo de energía, ¿no? O sea, el... Es el hecho de que la vela misma tenga una evolución de inicio a fin y que al final muere, se derrite completamente, fue de donde Sobre todo, derivaron la analogía con la vida. sí, sobre todo eso de que la vela, pues sí, es mucho más, ¿cómo se llama? Práctica en ese sentido, porque como dice, tiene su ciclo más marcado con foco, ¿no? Sí. Entonces, y por ejemplo, ya yo en la parte de la música, pues sí, hubo varias cositas. Me puse como medio exigente con Eric. Y sí lo hice grabar lo hice grabar varias veces porque así habían cosas así que le decía, sabes que esto no hace sentido por todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, fue como ese trabajo conjunto. O sea, si me preguntara que quién fue más creativo, yo creo que ninguno, o sea, los dos fue muy parejo, fue muy natural el desarrollo, fue Okay. surgiendo muy natural. Ok, y el hecho de al final hacer la grabación sin, sin saber, realmente no sabían lo que iba a ser el otro. Entonces dijeron, vamos a grabar, digamos, un fragmento de, vamos a darnos una cierta duración, 2 minutos, 1 minuto y medio, o 3 minutos. Entonces, dentro de esos 3 minutos hay que hacer la actividad y contra reloj voy a hacer toda la evolución. ¿Fue así, más o menos? Más o menos. Bueno, sí, pero tenemos que decir que íbamos apegados al poema y queríamos dividirlo en tres, cuatro fases, ¿no? Que es, Ajá. primeramente, nos toman y que nos ponen en el frasco, en la vela, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en ese sentido los separamos por secciones, luego ya que nos prenden, que nos vamos derretiendo, que sería como otra sección, y luego ya que nos apagamos, que era el concepto, esa estructura que teníamos. Sí, pues como un cuento, ¿no? El principio, desarrollo, fin. Y, y sí, o sea, fue eso de Conclusión. ponernos un tiempo, conclusión más bien, ponernos un tiempo y cada quien, o sea, fue experimentando lo que iba, pues ahora sigue sintiendo, mientras iba siguiendo obviamente la estructura del poema. Ok, ok. El resultado es ahí en donde ahí me gustaría entrar un poquitín más en detalle. Eh, ¿Podemos ponerlo de nuevo? Sí. Le voy a pedir, antes de que lo pongan, le voy a pedir a todos los demás, por favor, que escuchen con cuidado y hagan anotaciones, tengan su cronómetro, diga, bueno, pues el segundo 14 y después el segundo 27 y el segundo, el primer minuto con tantos, tal. Que hagan sus observaciones cronometrándolas para que tengamos un resultado un poco más fino. ¿Bueno? Bueno, claro, creo que algo que me acabo de dar cuenta es que en el principio empezamos, creo que desde el segundo cero con un shhh, pero creo que aquí ahora sí que en el audio no se escucha esos primeros, no sé, 3 segundos, me parece que son. No, sí, bueno, yo traigo audífonos, sí lo escucho, no sé. Si se puede poner audífonos, pues estaría todo dar, ¿no? Pero si no, Bueno, déjenme ver, aquí tengo un audífono, lo pongo al lado del micrófono de mi celular para que se escuche, o sea, pueda apreciar más. Permítame ¿Cuánto dura en total? 2 minutos. total 2 minutos dura exactos. 2 minutos exacto. Bueno, más bien dura como 1:58, una cosa así. Nada más que pues en el video le puse unos 2 segundos de relleno para que fueran así los segundos exactos. Ok. Pero también cuentan el silencio, a propósito. Bueno, entonces, ustedes nos avisen, nosotros vamos a poner nuestros teléfonos para cronometrar. Cuando digan que ya comienza y damos todo el mundo inicio. Avísenos, por favor. ¿Listo todo el mundo? Sí. ¿Perdón? Sí. Ok. Pero van a hacer como alguna cuenta regresiva para poner el cronómetro. Ah, no sé. Bueno, Eric, yo creo que Bueno, sí, si ¿no? la puedes hacer, Eric, por favor, estaría bueno. Voy a apagar dentro de mi cámara para que no vaya a interferir. Entonces cuenten eso. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Viene?
Hecho. ¿Ya volvimos a la realidad? Ya. Ok, muy bien. Bueno, parece, a mi entender, parece muy clara la división en 2 minutos, ¿no? Al parecer la flama aparecería de los segundos 15 al 20, 30 a 35, 40 a 45, 50 a 60. Son otras intervenciones con una voz aguda, ¿no? Y a partir del segundo minuto, parece que ustedes estaban, la ayuda, el auxilio que tuvieron para interpretar era la imagen, es decir, la filmación de la vela. Eso les sirvió, creo. No sé si fue parte o no tener la imagen de la vela o si esa fue posterior. Es una pregunta. No, esa fue ya posterior y fue... Ah, ok. La puse porque sí fue así como... Bueno, o sea, iba a Más ponerlo así en sí, nada más en negro, Ajá. pero preferí como para darle más énfasis sobre todo a las partes. Digo, hay algunas, se me desincronizó un poquito, pero creo que sí queda un poquito, bastante claro las etapas de la llama, en el sentido Ya. de cómo va siendo molestada por estos elementos externos. ¿Molestada o perturbada? O más bien perturbada, sí. Tiene otra significación, ¿no? Ya. Y la otra parte ya son los sonidos más ahogados, representativos del final. Yo diría que la vivencia, digamos, de la llama pudo haber sido bastante más libre en cuanto a poder imaginar esos movimientos que sería muy autónomos de la flama, en los que cualquier elemento externo puede ser que el aire se va consumiendo, que haya un viento cercano, eh, que el propio calor está generando, haga que se mueva, en fin, O incluso que un tenga... testereo, ¿no? De la ¿Cómo? misma, un testereo de donde está, de la superficie, ¿no? ¿Qué quiere decir de estereo? Bueno, no sé si está bien dicho. No, ¿Cómo se llama? Sí, cuando mueves, por ejemplo, la silla, ¿no? Que si está encima de la silla y la mueves. Ah, bueno, yo diría que aletee, más bien, ¿no? La flama me parecía más cercana que a una silla, a un ave, digamos, ¿no? El aleteo o un movimiento de una mano, incluso, si quieren, ¿no? Pero, es decir, esas partes en donde cobra mucha autonomía la flama, no parece que estén tan representadas, eh, sino que, es decir, son intermitentes. Por ejemplo, la flama está permanentemente, pero el canto agudo no está permanentemente. Y ahí creo que pudo haber habido una mayor participación. Pensar que la flama está dividida entre dos, los dos, ustedes cantantes podrían haber combinado que la flama se cinde, se bifurca, aunque no sea real, pero por dentro la rama podría haber sido interpretada de esa manera. Eh, Intenten los dos, Luis y Eric, cantar esos agudos, ¿no? En falsete, y traten de que nunca haya un hueco de silencio durante toda la evolución. Inténtenlo 1 minuto. Para mí va a ser bien difícil. Esos los hizo Eric. Yo no sé si me salgan. Ah, no, bueno, entonces, Yo estaba haciendo en ese momento el de la llama y él claro, pero inicia, ¿no? Por lo de. Inicia precisamente porque está apagado y es como ese grito de vida, ¿no? O sea, como que le da vida y ya es cuando inicia luego se calla y empieza ya, y hace, bueno, ¿no? de acuerdo, pero aunque te parezca difícil, Luis, intenta hacer lo que hace Eric, o sea, imita a Eric, o sea, Eric va a Bueno, a cantar ver. y tú lo vas a ir imitando, y cuando se vaya a callar, tú continúas. Y Ok, cuando ok. él observe que tú estás a punto ya de ahogarte, entonces tiene que intervenir para que la flama no se apague. ¿Vamos? Voy. Va, pues empieza. claro, en 1 minuto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mira, justo que empezó el minuto 35.
No, pero no te, o sea, a lo No, que sí, o sea, ese falseto, ajá, que no te calles nunca. Ah, ciertamente no debe de interrumpirse, sino que debería de continuar. Eso es lo que evocaría ser la flama. Cuando haces, shh, quiere decir que ya eso es el humo, ¿no? Ya se apagó. Digo, al menos es la imagen que podría provocar en alguien como yo, por estar equivocado. Pero yo diría que la sensación de que la llama está encendida sería comparable a la voz que hace, etcétera, ¿no? bueno, el primer pero del principio es porque, como, bueno, al menos yo me imagino, he visto que las velas no tienen como los hilitos ya como abiertos, sino que tienen como una capita, sería como ese pequeño lapso en el que se empieza a prender y ya después empezamos con el agudo. Pero No, claro, no entiendo nada, perdón, ¿las velas tienen qué? hasta donde yo he visto las velas, al menos cuando son nuevas, el, ¿cómo se llama? El hilo negro, no sé cómo se llama, perdón, tiene como una cubierta delgada de cera, o no sé si Ah, bien, si la mecha. la mecha, tiene como cera, y pues luego no se prende en el instante, sino que pasa como derretir ese pequeño cera que tiene al lado de la mecha y ya Sí, pero empieza. una vez que se prende, está prendida. Y ya hasta el final, a menos que llegue alguien que la sople. Sí, O un viento muy fuerte. Entonces, no creo que haya mucha complicación. Alguien enciende la vela y ya está. Comiencen a cantar donde está. Digo, no perdamos tiempo en esto. A ver si se puede, digamos, lograr esta idea de que la vela permanece. Si la vela está representada por el falsete, ¿es eso sí o no es eso? No, según, bueno, Ah, según yo lo más o menos lo que había entendido con Eric en ese momento ok. era, era que, perdón. era que empezaba a brillar la vela, con eso lo queríamos representar. Y, No, más bien como el primer chispazo, vaya, sí, del que se enciende la vela, que obviamente pues ilumina repentinamente, porque estamos recordando un poquito el escenario, es un lugar completamente oscuro y de repente enciende la llama y es como un poquito el chispazo, ese primer golpe y ya luego va algo más, como más suave, porque es el primer, podemos decir, contacto, como Ok, turbulento y ya ok, luego... a ver. Todo eso que me estás explicando ahorita, Luis, cántalo. Ok. Cántalo. Bueno, ya se seguiría eso ya. Entonces Bueno, hasta... no coincide con lo que estaba ocurriendo. A ver, ahora Eric, ¿tú puedes cantarlo? ¿Tu versión? claro. Bueno, y etcétera, entre muchas otras A ver, cosas. cuando interrumpes es porque se te acabó el aire o porque estás imaginando que la vela está variando. Pues sí, cuando empiezo a bajar es porque se me va el aire, a menos a mí, y pues tengo que seguir prendida, es seguir haciendo sonidos constantes y luego las alteraciones como el viento y demás. Entonces es una cuestión técnica. Sí, más no tiene nada. Y, Si tú eres, si eres quien estaba dando el modelo y Luis, el que entendió que ese modelo estaba bien, pero en tu modelo hay un problema técnico, ¿no? Es decir, estás cantando y dejas de cantar y comienzas a silbar, digamos. Entonces, ujú. voy a intentar hacer yo mismo una vela que durante un minuto permanezca en el canto, a través de ese falsete. Vamos a ver.
que necesite tomar mucho aire y no gastar demasiado aire, pero me pareció que eso al menos Es muy lineal. es muy lineal. Sí, un poco porque, volviendo haciendo énfasis Ajá, otra vez en el poema, ajá, se divide en tres secciones, así muy marcadas. Que bueno, como lo habíamos dicho, ¿no? Lo del tipo cuento, ¿no? Inicio, desarrollo y ya es el declive ya para la conclusión. Y siento que pues, si hubiéramos hecho algo así, se hubiera quedado corto, porque obviamente, bueno, no hubiéramos podido durar a lo mejor 2 minutos entre los dos, así ya completos, pero ya la parte final se hubiera quedado como corta, o sea, como que siento, al menos a mí ya no me hubiera dado la fuerza para poder bajar y todavía hacer y como que me ando muriendo, ¿no? Hubiera bueno, sido muy pero repentino. si lo que obtuvieron fue una grabación, pudieron haber producido esta grabación a través de unas ediciones, ¿no? O sea, lo que estoy mostrando es que si lo que a mi cuestionamiento respecto de que el canto se interrumpiera y se convirtiera en un silbo, eh, fue aceptado por Eric de que ese silbo estaba reemplazado porque se cansaba de cantar. Estoy dando un ejemplo de lo que sería ahorrar para permanecer cantando. Ah, Y no, no del todo, porque ahora sí como expresábamos, también teníamos representar los demás factores dentro del cuento. Elementos. Bueno, bueno, pero la vela no se apaga de inicio al final, se apaga solo al final. sí. Entonces, ¿con qué vamos a representar a la vela? ¿Con un silbo o con un canto? ¿O con un canto que deriva en silbo? Si el canto deriva en silbo, entonces habrá que lograr que esa transición de canto a silbo y luego de silbo a canto funcione. Doy un ejemplo. ¿Les conviene esa? Pues, pues es que vuelvo a insistir, que de hecho sí, si no mal recuerdo, hay por ahí un pasaje, ¿no, Eric? Donde sí tiene que intervenir, ¿no? El vigilante, que se va a Sí. pagar. Sí, porque según, Sí, pero realmente es la sí. segunda parte. Estamos hablando de la primera parte. Ujú. Bueno, dentro de la primera parte, O sea, lo que no quieren es que sea lineal, es decir, que no permanezca largo tiempo, sino que sea intermitente. No entiendo, no entiendo Sí, eso. sobre todo que no haya tanto ese patrón, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hizo grito, perdón, es grito, que hizo canto, silbido, canto, silbido y acabó en canto, ¿no? Bueno, yo Y comencé primero puro canto y no silbé, y entonces después bueno, cambié a no canto sé qué, silbido. no sé cómo hizo, la verdad es que no sé cómo hace eso, que hay como no sé cómo describirlo. Ajá, eso. ¿Sí? Entonces, canto y silbo. Podría también cantar y silbar. Ajá, exacto, ese patroncito como que, incluso hasta en la parte donde canta y silba, como hasta como ¿Sí? baja, ¿no? Y luego vuelve a Pero, subir. o sea, lo que quisiera saber es, ¿eso que estoy haciendo no debe de hacerse y por qué no? ¿O sí se puede hacer? se Ah, debería, bueno, porque pues precisamente es más No entendí, ¿sí o no se puede? no, porque es más lineal y pues lo que queríamos era ¿Cómo es lineal? ¿Porque permanece la voz cantando? porque permanece por sobre todo, o sea, porque permanece por el patrón, o sea, no sé si me estoy explicando, o sea, se da esa sensación como de repetirse, o sea, como que inicia cantando fuerte, luego baja un poquito la intensidad y se escucha, ¿no? Como el silbido y el canto al mismo tiempo y luego vuelve a cantar más fuerte, y es como ese patrón que sí lo convierte como en bucle, ¿no? Y eso no, porque o sea, va de principio a fin, así de corrido, y no hay. O sea, lo, pues no hay, como en una vida, ¿no? O sea, no hay, no sé, hay cosas que no.
por Bueno, más que se repitan, no pueden ser iguales. como si estuviese dando una arcada, Julio, bueno, no sé cómo se diga, en el violín, está todo el arco. eh, Al menos así yo lo siento y era precisamente eso que queríamos evitar, además de que si uno seguía constantemente así, iba más bien a parecer que él era la vela y el otro eran agentes externos y lo que queríamos era que ambos fuésemos la vela y viésemos toda esta vida con diferentes cambios, pero que se viese marcada como una etapa diferente. Me parece que tiene muy clara la idea, pero no alcanzo a entender el fundamento. ¿Me podrían decir en qué parte del texto dice que debe de interrumpirse? No lo dice, porque en la descripción no quisimos plasmar tanto así los sonidos, pero Ah, en el poema sí viene así marcado cuándo se interrumpe y por qué. Por ejemplo, vuelvo a ponerlo para aquí ejemplificar estoy algo. leyendo. No existo porque no me puedo ver, porque soy fría y sin luz. Eso es el inicio. Es inminente, siento una presión en el estómago. Me encierran, estoy en un vaso de cristal. El vigilante me enciende, a partir de ahí comienza a existir. Caliento y me ilumino. Brillo entre la inmensidad de mi pequeño universo, en la habitación oscura. Cobro vida y mi existencia se desvanece. Soy una vela. Esa sería la primera parte, se desvanece. Ujú. Entonces, poco a poco, pero mi existencia se desvanece. Soy una vela, lo cual no quiere decir que deja de existir. O es como, aquí hacemos una pausa y ya no me refiero a la vela. Entonces, ahora a partir de aquí, me refiero a la cera. Poco a poco siento como la cera escurre de mi cuerpo, pero no me molesta, estoy bastante cálida, brillo, siento que ilumino a alguien, tengo un propósito, en ocasiones el fuerte viento amenaza mi llama, Que cuando ya el frío serían, sopla y la oscuridad varía, pero el vigilante me cobija. que Sus serían, palmas y su aliento de vida esbozan mi lumbre. Eso hasta ahí no se ha apagado la vela. En no, ocasiones, eso ya es una tercera idea, en ocasiones me encuentro tan débil, necesito de otras llamas para reavivarme. No me gusta, me siento invadida. Me imagino que es femenina siempre. Soy miles de fuegos antes que yo. Este ciclo sin fin, la llama siempre más cerca de tocar el fondo y el calor me consume. No más que humo y cera sin mecha. Digamos que esa tercera parte sería ya la conclusión. Pues la ujú, primera parte son las tres primeras líneas. Estoy en un vaso de cristal. La siguiente parte me enciende el vigilante y a partir de ahí sigo existiendo hasta el vigilante me cobija, tal, y su aliento de vida es goza en mi lumbre. La última parte, si me encuentro tan débil, o sea, efectivamente ahí está ya la caída, ya es otro elemento distinto. Pero yo no encuentro que en ningún momento, en toda la parte intermedia, que es en la que, o sea, el que comience a existir, yo dije quiero adoptar la parte en la que estaba Eric cantando, esa voz de falsete, y entender qué es lo que está pasando cuando está representando algo, por qué de pronto se interrumpe y vuelve. O sea, mi observación de una forma intermitente está del 15 al 20, del 30 al 35, del 40 al 45 y del 50 al 60. Es decir, cada tiene 5 segundos y 10 segundos. 5 y 10. 5 y 10. Si todo esto está muy formulado, está, digamos, aunque haya sido, yo no lo sé si fue tan espontáneo que no fue formulado, pero el resultado es así. Y lo que yo me digo es que la pregunta, es clave para entender cómo es el proceso, si lo que estaban ustedes, lo que estaba cantando Eric, callaba la voz y se convertía en un soplo porque no le alcanzaba la voz. Entendí que era un problema técnico, por eso dije, bueno, podría mostrarles cómo hacerlo tomando más aire e incluso alternar ambas cosas, porque parecía que si yo hago canto, y luego hago aire o soplo, me dicen que hay algo que se interrumpió, pero sin embargo, si hago canto y soplo y lo superpongo, por un momento hago canto dice canto y soplo simultáneamente y vuelvo al canto. Me da la impresión de que ahí la vela no se apaga. Al menos esa es
representación que yo me hago del proceso. Creo que en el momento en que deja de aparecer la voz como emisión de las cuerdas vocales y solamente está la emisión del aire, el aire se confundiría con lo que ustedes están diciendo en el texto, que el aire me molesta, el aire me perturba, está dicho, ¿no? Soy miles de fuegos antes que yo, etcétera. Sí, en eso sí tiene razón. Más bien en estas partes parecería lo que de más redactado, ¿no? Que estamos sudando la cera, vaya, que estamos sufriendo el viento. En esta parte creo que, viéndolo desde este punto de vista, sí se puede llegar a ver eso, pero realmente era como queremos abarcar los demás y no queremos que sea línea, o sea, que no esté el mismo sonido todo el tiempo y fue. Ya, bueno, tomo una frase para explicarlo. En ocasiones, el fuerte viento amenaza mi llama, cuando el frío sopla y la oscuridad varía, pero el vigilante me cobija. Es decir, a pesar de todo eso, el vigilante evita que yo me apague. Es decir, yo debería seguir cantando. Es lo que acabo de hacer es eso, es canté, viene el fuerte viento, el frío sopla, la oscuridad varía, pero el vigilante me cobija. Voy a hacer esas 3 líneas, las voy a hacer ahora. No dejé de cantar. Seguí hasta la 4ª línea. Sus palmas y su aliento de vida esbozan mi lumbre. Ahí el texto no dice que se interrumpa. O sea, si estamos pasando de una fantasía que está explicitada en una descripción, que está explicitada en un poema, y vamos a realizarla, en esa realización no entiendo cuál es el vínculo, entonces, que tiene la voz cuando aparece y cuál es el vínculo que tiene la voz cuando desaparece con alguna parte del poema. Lo que digo es que la voz aparece y se apaga, aparece y se apaga, aparece y se apaga, 4 veces. Pues es que más bien la voz, bueno, yo lo que había entendido en ese momento cuando platicaba con Eric, es que nosotros quisimos tomar esa idea de representar de cierta manera que, bueno, aquí el vigilante es el dador de vida, ¿no? Al final de cuentas, como lo mencionaba, una especie de Dios, ¿no? La voz es como lo más humano, ¿no? Que puede haber. Sobre todo esa pequeña melodía, porque al final, bueno, no melodía, al final es una nota que está ahí No, tenida. no es una nota. La nota es lo que está escrito. Más bien una frecuencia tenida, o sea, No, es un sonido. un sonido, pero es determinado, vaya, no tiene, vuelve a aparecer exactamente igual, me refiero, no que lo haga exactamente igual porque no tenemos la técnica, pero sí intentando que sea muy similar las veces que aparece, como en representación más bien de ese vigilante, ¿no? Ajá, o sea, de A ese ver, dador de vida. ¿me puedes cantar quién es el vigilante, por favor? Uy, a mí no me sale muy bien, pero bueno, a ver. Ese es el vigilante. Ah, el vigilante es el que canta. Es el que canta, precisamente, por eso es que aparece exactamente, no me acuerdo en qué segundo es específico, pero aparece muy al inicio y ya después desaparece y ya nada más así como aparece 2 veces más, una cosa así. Ah, ok, bueno, es que se presta una confusión. O sea, yo no entendí que el vigilante, desde hace un buen rato, estoy tratando de explicar que cuando la vela está encendida está el canto. O sea, se refería no solo al primero que es, sino el que se escucha menos fuerte, que es, creo que Ajá, es que yo tampoco lo había entendido muy bien lo que estaba diciendo. nosotros pensamos que el primero, exactamente el primero, se refería a que es toda nuestra vida de la vela, ¿no? Que tenía que llevar todo, pero no A ver, eso. hagamos una experiencia. ¿Eh? Ajá. Esto nos va a servir para entender lo que ustedes entienden. Yo no lo entiendo. Sí, bueno, a los demás pueden a lo mejor coincidir totalmente con ustedes. Yo no coincido y en virtud de eso les quiero preguntar que por favor alguien lea el poema al tiempo en el que está sonando la versión. O, mejor aún, en vez de eso, pongan por favor de nuevo la versión sonada y uno de ustedes va a explicar qué es lo que está ocurriendo, que describa
lo que estamos escuchando, ¿a qué equivale? Por favor. Esta voz que es aquí es el vigilante. Este es la vela. Eso que está ocurriendo aquí es tal cosa. Por favor, o sea, describan cómo se relaciona el resultado con lo que ustedes quisieran. ¿Sí? Sí. A ver, voy a volver a presentar. Ok. Ahí está, ¿verdad? Ah, pero a ver, porque me equivoqué, porque si no, si le pongo aquí no puedo ver el poema. A ver. No, no es que leas el poema. Es nada más que tú mismo describas lo que estás escuchando. Ah, ok. O sea, van a escuchar ahorita, vamos todos a escuchar la grabación de 2 minutos. Y mientras está pasando la grabación, yo quiero que uno de ustedes o los dos digan lo que está pasando para que todos entendamos de qué se trató. ¿Sale? Uh-huh. Bien. ¿Estás por ahí, Eric? Sí, sí, estoy aquí. A ver. Eh, Viene. Bueno, aquí obviamente es el... Puede poner pausa cuando hablemos para que Ok. no pase nada. Venga ya. Pausa. Bueno, al menos todo esto es lo de no existe porque no puedo verme, porque Habla más quedito, tú habla más quedito como susurrando para que nosotros podamos escuchar lo que está al fondo. Estábamos pausando para... claro. No. Dejen que corra la versión grabada Ok. y cuéntenla como si estuvieran narrando un partido de fútbol Ok. o una escena para invidentes. ¿Qué es lo que está pasando en cada instante? No existe porque no me puedo ver, porque soy freezing. Bueno, es que Más quedito la voz, dejen que se escuche el resultado sonoro. es inminente, siento una presión en el estómago. Estoy en un vaso de cristal. El viento sopla. ¿Qué se te aparece aquí un vigilante? Que estoy a la parte donde está cobijando. Y se vuelve a reanimar. Y aquí ya, obviamente, vuelve a ser perturbada. Aquí está el... No, claro, el viento se prende más estable. que se está ahogando. Ya, ¿no? Vuelve ese que vuelve a reanimarse. Ahí es donde estoy más cerca de tocar el fondo, que cada vez va más. Sí, aquí ya todo eso vuelve más pacífico y ya se apaga. Ok. Hay cosas que estaban narrando y hay eventos que aparecen en la imagen que están indicando que ocurren otras cosas, pero esto no lo narraron ustedes ni tampoco se veía relacionada la imagen, Sí, la imagen se me desincronizó un poquito en la las edición. evoluciones en la imagen con las evoluciones en el sonido, ¿no? Sí, ahí fue un error de edición, eso sí. Hay otra cosa que se me sincronizó un poquito la imagen, sobre todo. Ajá. No me parece tan disparatado ya con la explicación, pero sin embargo, al poner ustedes la imagen, poco obligan también a pensar en que a la imagen corresponde cierto tipo de sonidos. Claro, sobre todo fue por el formato de YouTube, más que otra cosa, para no... Uh-huh. Pero, Yo diría pero... que no, perdón, ¿sí? No, sí, diga.
No, no, sí, digo, lo que veo es que el análisis que estoy haciendo, que está en 3 secciones, no aparece claro, al menos para mí. Porque si el vigilante es la voz falsete, aparece muchas más veces de lo que en realidad aparece esta función, digamos, ¿no? De quien enciende. No se entiende muy claro, porque o sea, sería entonces que cuando aparece el vigilante está animando el fuego y cuando ya no está el vigilante, ahí está el fuego animado, suena contradictorio. Yo diría que mi impresión es que cuando está el sonido del falsete, está activo. No el vigilante, sino la imaginación. Si yo ya tengo todos los datos, la descripción, tengo el poema y tengo una grabación, cuando intento relacionar las 3 cosas, me parece completamente contradictorio que el vigilante sea el que está encendiendo el fuego. Porque además hay una sola vez, son muy pocas las menciones del vigilante en relación con la cantidad de iniciaciones que hay de la voz. Es decir, que creo que está hecho un poquito de forma muy aleatoria, que no están siguiendo, digamos, una historia clara de los eventos tal como deben ser. Al menos no es muy fiel la versión grabada de la descripción del poema, por ejemplo. Lo dejan así a una interpretación muy subjetiva de, bueno, aquí vuelve el vigilante y vuelve el vigilante, pero eso no está declarado, digamos, en la evolución de la música, de la versión musical que hicieron. No les Sí, a parece. lo mejor ahí también el problema es que, por ejemplo, el poema no tiene mucho, muy marcado más bien el tiempo, ¿no? O sea, un poquito lo que pasaba también con Alan, que no hay como esa especificación de tiempo. Uh-huh. Y, por ejemplo, ese tramo que habla de en ocasiones, mi llama es amenazada y no sé qué, y todo eso, y que el vigilante lo cobija, no está muy claro cuántas veces sucede, no está muy claro, o sea, queda como en tercero, ¿no? No está del todo especificado. Y a lo mejor por eso es que nos dimos un poquito más la libertad como de... Bueno, también en la descripción dice en ocasiones. ¿Qué pasó? Ajá, o sea, así, en ocasiones, precisamente esa es la palabra como más clave. Nos dimos un poquito la libertad de interpretar los tiempos conforme lo fuéramos pues sintiendo. Y de hecho eso fue lo que más bueno, lo que más se nos hizo interesante en el sentido de que cuando juntamos nuestras versiones coincidían mucho, ¿no? O sea, nos dimos esa libertad de tiempo y al final hubo mucho esa complicidad entre los dos, ¿no? Sí, pero una cosa es tener complicidad y otra cosa es tener control. Ah, bueno. Sí, o sea, si lo que usted está presentando es un trabajo en el que tienen una fantasía y la conversión de esa fantasía a una realidad, lo que están haciendo es que esa realidad es a su vez una fantasía. Y ahí es donde digo, caramba, por eso no entiendo, por eso no entendía. O sea, cuesta trabajo captar que el procedimiento que siguieron fue dejar en total libertad su versión sonora de algo que habían fijado. ¿Sí? Es decir, parece que ahí hicieron otro poema. Es decir, la versión sonora resulta un poema del poema o un poema de la descripción. Yo que soy bastante liberal diría que se toman demasiadas libertades. Sí, me parece poco... Bueno, es que poco clara la relación entre la relativa especificidad que hay en la descripción, la más o menos claridad que hay en el poema, porque está dividido en 3 segmentos, son evoluciones temporales, y luego la otra cosa que es otra versión completamente distinta de las evoluciones propias del poema. O sea, no es clara, hicieron ahí pues, Una revoltura de... un pastel, sí, y digo, para mí, digamos, lo que estaba yo
pensando en otra cosa. O sea, yo, si quieren, yo parto de un esquema muy rígido, a lo mejor para ustedes, pero que es el esquema pedagógico. Yo tengo esta fantasía y la voy a convertir a la realidad. Pero lo que hacen ustedes es que tengo esta fantasía y voy a hacer una fantasía sobre la fantasía. Y no se trata de eso, no se trata de... Porque entonces, claro, la percepción que yo debería de tener de esta fantasía de la fantasía es una fantasía de la fantasía de la fantasía. Lo cual nos lleva a que desde el punto de vista pedagógico no sé qué hicieron en el detalle. Sí, entiendo que sea una fantasía de la fantasía, pero para poder analizarlo, digamos que es más costoso, es decir, es un empeño que no nos conduce. Usted está diciendo que lo que yo intentaba hacer era demasiado lineal o era lineal. Bueno, la idea era esa. La idea era pasar de una fantasía, de alguna narración, una descripción, a su conversión. Quizá no quedó claro que se trataba de una conversión y no de una versión. ¿Sí? Conversión quiere decir que tengo unos datos y dato por dato lo convierto en otro dato por dato. Al dato A corresponde el dato A y al B el dato B. Pero ustedes dijeron, pues este es A, B, entonces haré aquí A, Q. Sí, era más como asignarle, En realidad, ir asignando. ustedes mismos en la manera de hablar hicieron algo así como que lo que. Y no necesariamente está muy bien la idea de la. O sea, digo, yo diría que es excelente la idea de descripción, poema y versión. Pero esa versión ya no es una conversión, sino otro poema. Es decir, es una invención encima de otra invención. Porque eso les pareció que era, pues sí, es decir, el poema les estimuló a crear sobre el poema una versión. Ya, está bien, lo entiendo, es legítimo, digamos, no pongo en duda la legitimidad de esa decisión, pero sí planteo que lo que quiero hacer es que pasemos de una descripción clara de la fantasía a una conversión clara de la misma. Eso es todo. ¿Quedó entendido? Sí. Bueno, ya como último comentario, quizás esto nos afectó de que pues no hubo una sola versión de todo, no fue como el poema rápido, ahí está, ¿no? Sí, fue pensar y teníamos un poema y vimos que no estaba bien, ¿no? Y en muchos de ellos pusimos, esto se repite constantemente, me suele pasar varias veces, y creo que nos fuimos con esa idea de nos suele pasar varias veces, constantemente, o que esté en desorden, pero como no lo redactamos, porque supusimos que ya era como que muy, ya lo teníamos muy adentro quizás, y creo que eso también pudo haber influido, ¿no? Sí, obviamente, pues nosotros teníamos nuestra idea, ya no hubo ahí el intervenir, ¿no? En el trabajo final, en el resultado, sí. Y pues no, obviamente no podemos esperar que alguien llegue externo y se meta Y entiende exactamente a lo sí, sí. Bueno, es que para que yo haya llegado a este último análisis, tuve que realmente una vez más hacer un interrogatorio, ¿no? Si esta clase de creación parece una procuraduría, ¿no? Tengo que levantar un acta de lo que han dicho. O sea, yo tengo que atenerme a las cosas que ustedes dicen, piensan, quieren y realizan, ¿no? Y bueno, es totalmente aleatoria la relación entre unas y otras. En ese sentido, pues no funciona lo que yo quiero proponer en clase, ¿no? Que es estimular el conocimiento de la imaginación y la capacidad de adoptar la imaginación como el objeto que va a ser copiado de manera fiel por una conversión. ¿Eso queda más claro ahora? Sí, ¿no? Yo estoy enteramente convencido de que, bueno, ustedes pueden hacer eso y eso es una forma de creatividad, no la pongo en duda. O sea, quiero que se entienda para ustedes y para todos los demás.
No Sí, que no pongo está... en duda que quieran ser creativos. Lo que digo es que, ¿y dónde está el resultado que yo pedí? Sí, que en teoría no es algo prohibido ni está mal ni nada, pero que a lo mejor hubo un malentendido de lo que nos quiso Sí, comunicar. sí. Sí, Bueno, es que durante todo el periodo, durante los 2 meses anteriores, hemos estado trabajando en esta idea de convertir la imaginación en la realidad. Esa es la, digamos, la filosofía de este procedimiento. Entonces, ustedes cuando ya dicen, ah, sí, sí, pero esto a mí no me gusta. Muy bien, bienvenidos, pero deberían de declararlo desde el inicio. Es decir, yo no estoy de acuerdo con eso porque pienso que esta idea de convertir la fantasía en la realidad me sujeta demasiado, si quieren, ¿no? O no me parece, o no estoy de acuerdo, prefiero que haya una libertad final de interpretación, de dar la versión y discutir. Sí, bueno, yo discuto que tu idea, Julio, de conversión no me parece la más adecuada porque me limita en las libertades interpretativas. Y yo lo que quisiera es tener un intérprete que llevara a cabo esto de forma mucho más libre, más espontánea. Más expresiva, ¿no? No sé si más expresiva. El asunto es que También la meta era sentirse ser la vela. se dice sí, a que lo mejor, Sentirse ser la vela, o sea, sentir que yo soy la vela. sí, sí, pero eso es parte de la fantasía. Entonces quedaron todavía en la fantasía. sí, a lo mejor, Hicieron una fantasía en la descripción, una fantasía en el poema y una fantasía en la versión sonora, pero fantasía. ¿Dónde está el trabajo de aplicación de las nociones? No está, ¿no? ¿Entienden de lo que estoy hablando? No sé si sí, los demás, quienes están en clase, me gustaría escuchar algún comentario, si tienen, de ¿Puedo sus hablar yo? propios colegas. Sí, por favor, Esteban. Eh, bueno, respecto a lo de las tres formas en las que presentaron la obra, o bueno, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Esteban? ¿ahí me escucha bien? Eso. Ok, en la forma que presentaron su obra, siento que fue un poco arriesgado por el hecho de que como son tres lecturas diferentes a un mismo planteamiento, como la manera en la que se van interrelacionando cada una puede llegar a como hacerse un poco difuso, pero siento que a pesar de cómo lo hicieron y cómo lo, lo idearon lo de la grabación, siento que salió bastante bien. Y bueno, personalmente yo siento que, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, yo no soy tan rígido en cuanto a ese pensamiento de que sea lineal o que sea una fantasía creada a partir de otra fantasía, por ejemplo. Yo siento que fue algo creativo y pues a mí me gustó. A mí me gustó eso. Tal vez podría, como pulirse o perfeccionarse un poco en algunas partes, por ejemplo la del canto, en cuanto a la sincronización y tal vez algunos otros elementos, pero en sí la triple idea a mí me pareció bastante buena y que se le puede sacar bastante más aún. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Esteban. Bueno, yo igual pienso como Esteban, me gustó mucho las tres maneras de ver, por decirlo, la misma fantasía, ¿no? Como, bueno, tres interpretaciones de, pues, de una misma idea. Y igual siento, bueno, desde mi punto de vista, lo que se me hizo más arriesgado, por decirlo, fue que los dos grabaran por su cuenta. Siento que eso, bueno, no sé, por lo menos a mí se me hace como un poco complicado, ¿no? Para dar la idea bien clara. Porque pues no estás escuchando al otro, no estás escuchando qué está haciendo el otro al momento de que tú lo haces. Bueno, no, ahí siento yo que pueden, pues se pueden generar confusiones, ¿no? A la hora de ya el resultado final. Bueno, además eso pienso de lo que ahorita se habló. Muy bien, ¿alguien más? Yo, Julio, Adelina. Adelina. Bueno, pues primero sí me gusta su fantasía, está bonita,
Es un trabajo que aparte también me parece un mérito que sea de ambos, porque bueno, no siempre, y más ahorita es complicado, creo, empatar dos mentalidades, ¿no? Bueno, al menos a mí se me haría un poco complicado. Y qué bueno que pudieron hacerlo así. Lo que yo creo entender de lo que comenta Julio, que es la fantasía de la fantasía de la fantasía, es que creo que no tenemos nadie, o hasta donde yo creo, no tenemos nadie complicaciones para imaginar algo. Es decir, nuestras fantasías están ahí todo el tiempo, aunque a lo mejor no se nos pida realizarlas. Pero creo que el reto, más bien, ¿no? El desafío de esto es lograr sacarlas de una manera que no se vean afectadas por ese proceso de sacarlas de ahí, de modo que ya no sean lo exactamente que imaginamos, o a lo mejor también corremos ese riesgo que ahora pasó esto, de quedarse ahí como en un limbo de sigue siendo fantasía o todavía no es algo concreto, no está materializado, no sé, creo que eso es lo que estoy entendiendo de que se quedó en fantasía, ¿no? Me parece que también es un buen camino, o sea, ya están ahí y creo que este laboratorio nos está ayudando a todos a eso, que a lo mejor nunca nos habíamos puesto a considerar que la imaginación podía ser nuestra herramienta. Entonces yo creo que como principio pues está muy bien que ya estemos mirando nuestra imaginación como una materia para trabajar, me refiero a materia como materia prima, ¿no? Como para crear. Y desde ahí yo creo que sí está bien que ya lo comencemos a hacer, pero bueno, tendrá su camino todavía por recorrer y estaremos cometiendo pues a lo mejor varios, no sé si errores o más bien quedarnos cortos en lo que nos pide Julio. Eso entiendo, pero bueno, a mí me gusta que ya pudimos ver el trabajo de Eric y de Luis de esta manera, ¿no? Ya desde el punto de partida que nos sugieres tú, Julio. Muy bien, Adelina, muchas gracias. Sí, yo creo que aquí hay una cosa interesante. En una clase, digamos, tradicional, ¿no? Uno diría, sí, está bien, hagan una fantasía y traigan la versión de esa fantasía. Entonces parecería un poco, y además con el hecho del poema, pues escriban lo que quieran, o sea, invéntense una fantasía y escriban lo que quieran, la versión que quieran de esa fantasía. Correspondería más o menos a pensar que un compositor del siglo XIX tiene un texto y comienza a crear la canción y el acompañamiento, ¿no? Y lo resuelve de esa manera. Es un poco, digamos, de la manera más clásica, más antigua. Ha funcionado por mucho tiempo y ha funcionado a muchos, pero no era esa, digamos, la meta. La meta es, como tú dices, Adelina, aceptar que tenemos una imaginación o utilizar o comenzar a utilizar a conciencia la imaginación. Esa es la primera parte. Y estoy seguro que todo el mundo tendrá un buen desempeño, porque estoy seguro de que todos tenemos fantasía y quizá el papel que se le ha dado a la fantasía no es suficientemente importante, al menos en arte. Me gusta referir en este momento a Einstein, que se imaginó algunos momentos o algunos problemas de la ley de la gravedad con una fantasía. Dijo, imaginemos, esa es una descripción que él hizo, imaginemos que hay varios científicos que entran a un ascensor. Y el ascensor va a ser jalado por una cuadriga
que está en la azotea. Alguien da un latigazo a los caballos y estos comienzan a correr. Y evidentemente corren por la azotea aquellos y asciende en la cabina. En lo que están ascendiendo, algunos tiran su pluma al aire y la cachan justamente en el mismo punto en el que la podrían hacer fuera de la cabina, si esta no estuviera en movimiento. Entonces están viendo que hay dos espacios, un espacio que está en la cabina, en el que la gravedad es una, y otro espacio que es el de la cabina misma, que está siendo jalada en contra de la gravedad por la cuadriga. Es un problema de física muy bonito y muy interesante, ¿no? Mientras es verdad que si yo estoy lanzando la pluma hacia arriba y está subiendo la cabina, ¿la pluma sube? Sí, sí sube. A pesar de que esté corriendo la cabina hacia arriba y la pluma no baja. Sí, es así. Bueno, pues es una magnífica imagen para entender esa característica, digamos, de la gravedad en dos espacios diferentes. La relatividad de cada uno de esos espacios. Eso me parece muy bien. Y, sin embargo, aquí el punto, ¿por qué menciona a Einstein? ¿Por qué me interesa aquí hacer una mención como la de Einstein? Hay una fantasía y al mismo tiempo hay un conjunto de ecuaciones que tiene que realizar el físico para mostrar cómo funciona esa fantasía. Es decir, tuvo que desarrollar un nuevo modelo de conocimiento para alcanzar la idea que se proponía con esa fantasía, para que esa fantasía operase, para que fuese eficaz, para que sirviera, digamos, al establecimiento de una nueva noción sobre la gravedad. Eso es lo que yo intento al decir convirtamos la fantasía en realidad. Es muy distinto decir eso, convirtamos la fantasía en realidad, que decir convirtamos la fantasía en otra fantasía. Ahí podríamos seguir años y seguiríamos incluso dentro de la academia, no nos habríamos separado de ella. La gran diferencia entre esta primera proposición, la de el científico que fantasea y que al mismo tiempo tiene que concretar su fantasía mediante ecuaciones y series de ecuaciones complejas, y la academia está en eso justamente, en que ha sido necesario o es necesario para llevar a cabo la conversión de la fantasía que investiguemos cómo lograrla. Lo que han explorado, digamos, Luis y Alan, es Alan, ¿verdad? Sí, 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 Alan. Eric. No, soy yo. Luis y Eric, perdón. Ha sido más una exploración libre en 3 intentos distintos. Está muy bien, pero ninguno de esos 3 intentos tiene la búsqueda, es decir, está asociado a una búsqueda de cómo lo voy a hacer. Los 3 intentos son espontáneos, tienen esa característica. No llegan a definir un modo de hacerlo. Es el modo de hacerlo, es la manera precisa de hacerlo la que nos va a distinguir, digamos, de los métodos de la academia. Yo propongo la idea de la libertad total, pero al mismo tiempo la de vamos a ver ahora cómo convierto esta libertad total en algo concreto. Vamos a ver cómo efectivamente esta libertad total la puedo ahora sujetar para que haya sido y pueda seguir siendo una libertad. Y quiero hacer, digamos, una fotografía o una grabación instante por instante, microinstante por microinstante, de cómo evolucionó. Esta forma de evolución quiere decir que en cada aspecto de aquello que yo he fantaseado, voy a poner
atención para ver de qué manera lo voy a convertir. Tengo que encontrar, si estoy hablando de calor, tengo que decir qué es lo que va a ser equivalente al calor. Si estoy hablando de luz, ¿qué es lo que va a ser equivalente a la luz? Si estoy hablando, por lo tanto, de luz, tengo que tener un equivalente que sea la sombra. Si estoy hablando de calor, tengo que tener un equivalente de lo que sea el frío. Si estoy hablando de vida, tengo que tener un equivalente de lo que va a ser vida, o sea, muerte. Tengo que tener todos esos vectores suficientemente claros para que mi conversión sea certera, para que sea, digamos, para que opere de una manera científica incluso. Científica en el sentido de que no haya duda de que por más libre que haya sido la fantasía, no tenga yo una versión que la convierta a la realidad. Si no es una negociación lo que voy a hacer, no, esto puede ser vos, y puede ser chiflido, y puede ser y puede aparecer aquí, puede aparecer. No, 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 no. Es tal cual. Tal cual. La fantasía, imaginen que es una película que ocurre en la mente de cada uno y que esa película va a ser analizada cuadro por cuadro, observando cómo se movió cada una de las cosas hasta que llegamos al resultado. ¿De qué nos sirve eso? Yo me preguntaría, ¿de qué nos sirve el hacer una fantasía de la fantasía de la fantasía? Pueden ejercitarnos en la fantasía, está bien, pero ¿de qué nos sirve en cuanto a la generación de un nuevo conocimiento? Solamente el conocimiento de la fantasía. Pero ¿hay alguna otra cosa que nos permita generar un conocimiento distinto? Sí, el cómo se hace. En el pasado teníamos reglas de armonía, de contrapunto, de instrumentación, de forma, etc. Y cuando uno va a la academia dice, no, aquí está esta serie de reglas, hay que seguirlas, hay que ajustarse a ellas. Y esas reglas uno no entiende ni por qué funcionan así. Simplemente uno tiene que seguirlas, ajustarse a ellas ordenadamente, sin mayor cuestionamiento. En este caso, no hay una regla, no hay una normatividad, no hay nada, solamente hay la necesidad de observar cuidadosa, pacientemente, profundamente, analíticamente, los datos que se encuentran en la fantasía para poderlos rescatar cabalmente, lo mejor que se pueda, lo más completos posibles. No cambiar de opinión en el momento en que estoy haciendo esto. No, estoy haciendo un registro sistemático de cómo es la información paso a paso. ¿Para qué? Para poder generar un mecanismo claro que me permita prescindir de los sistemas de la tradición, para poder por mi cuenta entender a mi propia fantasía con un modelo. Que este modelo, una vez que lo conozca, ¿se va a agotar? Sí, pero al menos habré tenido el recurso de conocer este modelo, de ponerlo en práctica y de contrastar qué tanto de esta fantasía se encuentra en este resultado. Si el resultado se parece al modelo de la fantasía, entonces habrá sido exitoso. Si el resultado no se parece a lo que ve en la fantasía, algo estuvo mal, como en la fantasía de Einstein y sus ecuaciones. Ese es, digamos, el razonamiento. Para eso sirve todo esto. ¿Cómo vamos a proceder? Procedemos por los grados de energía que hay en la información. Si la luz es exigua al principio y hay que pedirle al vigilante que se acerque más con su mechero para dar más luz, bueno, habrá que mostrar que la energía subió gradualmente hasta que llegó a un punto X, un punto óptimo para inicio. Si después esta energía sigue subiendo por su cuenta, porque está consumiendo más oxígeno, porque en fin tiene todos los elementos a favor de ello, muy bien, habrá que ver cómo va evolucionando. Si después tiene un decaimiento, porque se acabó la cera, porque se acabó el oxígeno, y llega
al punto en el que se apagó, habrá también que registrarlo. Pero por eso yo insistía en que mientras está encendida la vela, debería de haber algo que correspondiera con ella. Y yo pensaba que era la voz. Y como me dijeron, bueno, es que era muy difícil y me cansaba, yo tuve que hacer el interrogatorio, ¿te cansabas? Sí, bueno, entonces quiere decir que la voz no te bastaba. Entonces di todo el ejemplo de cómo continuar con la voz. Esta idea de intentar retratar la fantasía con precisión, como lo haríamos en una pintura o lo haríamos con una cámara, con una fotografía exacta, es lo que me parece que podemos aprender de la pintura, de la fotografía o del cine en música. Podemos observar escenas prodigiosas en movimiento, en cambios de la información física de la realidad y registrarlos. Pero ¿qué pasa con nuestra fantasía? Pues nuestra fantasía escapa, por eso digo yo, hay que anotarla, hay que escribirla, hay que registrarla. Y una vez que la tenemos ahí registrada, nos va a ayudar para recordarla y podemos también dibujarla para observar cómo fue cambiando gradualmente esta energía, se movió así, ascendió, bajó, etc. El tener un dibujo de esa evolución y cómo esa energía, junto con otros factores, iban también evolucionando al mismo tiempo, lo que produce finalmente el efecto de estar viendo a esta vela que parece que está viva. Ese es el mecanismo, así es como funciona. Me gustaría si tienen preguntas que hacer al respecto. ¿No hay nadie que quiere intervenir haciendo alguna observación respecto de esto? Julio, buenas tardes, Mauricio, buenas noches. bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, Gracias. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas. Bien, gracias, buenas noches. Ya tiene rato que estoy aquí. Sí. Sí, yo tenía tiempo que quería retomar el tema de la escucha, de la fantasía como fantasía acústica o auditiva o sonora. Y bueno, yo llegué tarde, así que no vi el inicio de la experiencia. Pero me pregunto si no hicieron algún ejercicio, si no hay manera de hacer en este tipo de experiencia en la que está uno tratando de crear a partir de contextos o materiales o mundos que son diferentes, ¿no? O sea, yo lo que veo como espectador, veo un elemento visual que es la vela, que la prenden, que la apagan, y escucho unas voces, ¿no? Y entonces tengo un elemento sonoro. Me perdí lo del poema, ¿no? Eso fue lo que no... Ya después, cuando leíste el poema, bueno, entonces también hay un poema. También hay una parte literaria, ¿no? Y me pregunto en dónde queda la escucha en el proceso, ¿no? Pasar directamente a hacer un ejercicio con la voz, tal vez es muy prematuro, tal vez lo que hay que hacer primero, lo que yo habría hecho más bien, tratando de hacer una conjunción con estos materiales, con el elemento visual que es el video de la vela, o la performance de la vela que la prendo y la apago, pero que la estoy grabando y eso es lo que le voy a dar al otro como obra, como experiencia más que nada. Si no, habría que hacer un trabajo desde lo que es nuestro terreno, nuestro territorio, nuestra fuerza, pues, ¿no? Que es lo sonoro. Y tal vez una vez que ya tengo estos elementos que son muy estimulantes, como un poema como este y una performance, vamos a decirlo así, con una vela, no sería tal vez conveniente tratar de explorar todo eso, pero de manera auditiva, hacer un esfuerzo todavía más grande, ¿no? De escuchar qué hay ahí, ¿no? Antes de lanzarse a crear relaciones sonoras. Bueno, escuché que ellos pasaron por un proceso de trabajo, aparentemente, por lo que escuché,
ya largo, ¿no? Más bien detallado. Hicieron pero también está el problema de trabajar en binomio, ¿no? En binomio. Lo que quiero decir es que tal vez estamos haciendo un cortocircuito con tantos elementos que hay que presentar, que hay que trabajar, como nuevamente la vela, el poema, y el trabajar colectivamente. Y nos olvidamos un poco de ir más adentro, ¿no? En la escucha. Entonces, la pregunta aquí sería, es que si la escucha la estamos poniendo a priori de todo el proceso, o viene a posteriori de ya el proceso, ya más o menos ya está todo establecido, ya solo se trata de ligarlo todo con sonidos, ¿no? Y bueno, ya desde hace tiempo me vengo preguntando sobre este problema de la escucha. A veces tengo la impresión de que hablamos de la escucha como si fuera algo ya dado, ¿no? Algo determinado. Y podemos caer en esa trampa sin darnos cuenta, ¿no? Perdemos de vista que tal vez la escucha es un proceso también y que estamos constantemente... es como la fantasía y los sueños son lo mismo, ¿no? Es algo que está en continuo presente, pero también evolucionando al mismo tiempo que vamos avanzando en la vida, en el tiempo, como dices tú, ventana a ventana, pero también la vida es ir de cuadro en cuadro, de momento en momento, y este terreno de los sueños, este espacio de la fantasía, va también evolucionando, ¿no? Es dinámico, lo que voy a decir es que todo esto es dinámico, ¿no? Y la escucha, ¿qué es la escucha en este caso, no? Si es un proceso, o es un objeto, o es una estructura, o es todo eso al mismo tiempo. Bueno, creo que estoy tratando de decir muchas, más bien estoy diciendo muchas cosas y no estoy siendo muy claro tal vez. Pero lo que me hace pensar entonces esta experiencia es que acabo de tener, ¿no? como espectador, como público, vamos a decirlo, frente a la explicación del proceso y a la crítica también que tú has hecho. Es que, bueno, es un trabajo en curso de realización y yo siento que hay ese como cortocircuito al trabajo de la escucha interna, ¿no? Porque la fantasía, el término fantasía evoca muchas cosas, ¿no? Ya mismo la vela es como tú lo has dicho, ¿no? Es una fantasía de la fantasía. Bueno, no sé exactamente hacia dónde quiero ir, pero me inquieta la cuestión de la escucha interna y de la fantasía como solamente fantasía del sonido, ¿no? Fantasía del sonido. Hay cosas aquí estimulantes como el poema y la imagen del fuego y de la vela y todo lo que eso evoca, pero ¿cómo finalmente vamos a traer todo eso hacia nuestro espacio que es el sonido, ¿no? Y el sonido como imaginario también. ¿Y cómo entiendes tú que habría que hacerlo? Es decir, estás ahorita, digamos, explorando tus ideas y me parece muy bien que cites la idea de la escucha. Yo diría que si intentamos de inmediato encontrar los equivalentes de lo que se escucha, de cómo se escucha, tendríamos muy pocos elementos para describir lo que físicamente puede hacer. O sea, decimos, por sinestesia podemos decir, pues busquemos un sonido luminoso, un sonido brillante, un sonido sombrío, un sonido oscuro, un sonido claro, pero son todos, pertenecen, digamos, a la imaginación visual. Algo que perteneciera a la imaginación auditiva, pues busquemos cuáles son los adjetivos que tenemos para describir aquello que oímos. Decimos, esto es alto, esto es bajo, esto es fuerte, esto es débil, esto es lento, esto es rápido, esto es breve, esto es largo, esto es liso, pero ya estamos hablando de una calidad del tacto, y esto es rugoso, esto es ruidoso, no tenemos idea de lo que sea el ruido, es como una caja de la basura en la que echamos todo lo que no entendemos.
¿A qué medios podemos acudir para poder describir lo que es la escucha? Nuestros efectivos son muy pequeños, muy pequeños, ¿no? Esto es vibra, esto está quieto. Piensen en los sinónimos cercanos no sinónimos, sino simplemente adjetivos que nos describan lo que suena, la escucha. Esto es de cerca, esto es lejano, esto ocurre dentro de mí, esto está fuera de mí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Se les ocurre algo más? Mauricio, todos los demás, o sea, ya que saca Mauricio, me parece un tema muy importante. ¿Qué pueden decir de la escucha? ¿Cómo describir la escucha en términos de nada más lo que se oye? No en términos de lo que podemos asociar con el tacto, con la vista, con el olfato, con el gusto. ¿Tienen alguna idea de cómo nombrar aquello que escuchamos? Me gustaría que participaran. Quiero escuchar. O tú, Mauricio, sí. Bueno, en el caso de esta experiencia, bueno, de por sí ya me parece bastante esotérica, ¿no? Muy esotérico todo el material, ¿no? Estamos ¿Esotérico o esotérico? Digo, yo llego y lo que veo es una vela, un vigilante. Digo, ¿y ahora qué ritual es este, no? Entonces, francamente, vigilantes, velas, bueno, ya es todo un vocabulario y todo un imaginario que ya es muy estimulante, ya puede ser muy estimulante auditivamente. Yo creo que lo único que hay que hacer es tratar de vectorizar todo ese potencial poético y sensible hacia lo sonoro y hacer más trabajo de eso, ¿no? Incluso permitir que lo sonoro, llegar a ser que lo sonoro, lo que podemos proyectar como sonido, desde adentro, desde la fantasía, desde uno mismo, vectorice el resto, es decir, el poema sea alterado y la performance con la vela sea alterada desde el sonido. Y en lugar de que el sonido, o sea, partimos de la vela y partimos del texto poético para estimular el imaginario musical, sonoro. Y lo ideal para mí sería que una vez que ya tengo asimilado eso y procesado y entonces estoy en capacidad de proyectar todo un vocabulario, toda una, ¿cómo decirlo? No vocabulario, sino pues como lo que acabas de decir hace rato, ¿no? Una versión sonora, una adjetivización. Pues sí, podría ser eso, sí, son únicamente sonora de ese punto de partida y que entonces sea el sonido y la música que empieza a marcar la pauta, ¿no? Entonces ahora la vela qué va a ser y el poema cómo se va a alterar, ¿no? Yo aquí intervendría con algo. Yo diría que si quisiéramos hacer todo desde la escucha, sería de una extraordinaria pobreza. Literalmente una gran pobreza. Porque nuestras herramientas, las que tenemos para nombrar desde solamente el oído aquello que escuchamos, son limitadas, son muy limitadas. Algo en lo que podríamos apoyarnos sería no necesariamente lo visual, pero podríamos decir el modo en el que algo se mueve. Con lo cual podríamos decir, pues sí, lo estamos captando por la vista, lo estamos captando por el oído, lo estamos captando por el tacto. Pero esa idea de el modo en el que algo se mueve nos está informando de muchas posibilidades. O sea, pensemos en un
en un león corriendo y deteniéndose súbitamente. El león corre sus 4 patas, la melena, etcétera, de pronto se frena y comienza a resbalar sobre la arena o sobre la tierra. La melena se altera, su propio cuerpo comienza a agitarse. Hay una multiplicidad de elementos que están ahí en juego. No suena a nada, a menos que sea su corretear, el golpe de sus pisadas, quizás sus rugidos y su frenada. Pero aparte de eso, hay muchas cosas que se mueven y nosotros, mentes auditivas, esa es la parte más atractiva, si se quiere, poética de nuestra capacidad como músicos. Lo que hacemos es que frente al movimiento oímos. Un poeta ve un ave surcar el cielo y dirá, el ave surcó el cielo hasta el final del horizonte. Sería un pésimo poeta, pero algo dijo. ¿Qué haría un pintor? Pues imitaría o haría una variación del trazo que vio en el cielo, en el espacio, con una línea. ¿Qué haría un escultor? Quizá adoptase la figura del pájaro abriendo las alas y cerrándolas, acaso, no sé, en alguna posición ambivalente que diera la impresión de que está en pleno vuelo. ¿Qué haría el músico? Escucharía cómo suena ese movimiento, cómo suena ese trazo. Si esta capacidad de escuchar aquello que se mueve, que se ve, que se toca, es propia del músico. Y es a ella a la que estoy remitiendo con estos vínculos con la fantasía. Sí, me apareció una imagen que puede ser esta ceremonia entre Luis y Eric, esotérica, como tú lo estás juzgando, digamos, humorísticamente. Al estar observando la vela, es muy posible que la mayoría de los músicos, o es muy posible que la mente auditiva escuche cosas. O sea, cómo ir en paralelo al movimiento de la vela. Los movimientos, esta danza que hacen las flamas, que cambian de color, que cambian de tonalidad, que cambian de intensidad, que cambian de giro, se mueven hacia tal lado, hacia tal otro, que ondulan. Todos estos elementos están ahí en juego, todos esos. Nuestra mente auditiva, nuestra creatividad auditiva, la mentalidad auditiva propia del músico, o del arte sonoro, si se quiere, aunque yo le sigo llamando música, que no necesariamente tendría que ser algo demasiado distinto, nos conduce a escuchar aquello que estamos viendo, a escuchar aquello que se mueve. Bien podemos tener a ciegas, o sea, un ciego puede tener en las manos un objeto que se está moviendo por cuenta propia, un objeto vivo. Puede estarlo escuchando, aunque ese objeto no produzca sonidos, escucha el modo en el cual se mueve. Esa es la parte de la mente auditiva, lo propio de la mente auditiva. La escucha en sí es la interpretación directa, pero sí fiel, que nuestra mente está dando a todos los datos que le llegan mediante los demás sentidos. Y me parece inevitable. ¿Cuántos pasajes de la música del siglo XIX y del XVIII están hechos a partir de las velocidades del caballo? Escuchen obras de Beethoven, de Mozart, de Bach incluso, que parecen que van al trote o al galope, etcétera. Sobre todo en Beethoven todavía más abierto, con mayor libertad encuentra esa relación. Ese vínculo entre el modo en el que algo se mueve es incitado por el movimiento propio que tiene el caballo, en el que ellos acostumbraban a Sismo detectado. Intensidad estimada débil.
hay un temblor aquí en Jutepec. Bueno, hizo la alerta. Bien. Todas esas experiencias o vivencias en relación con el propio movimiento sobre un caballo aparecen ejemplificadas cuántas veces en acompañamientos de Schubert, en melodías de Beethoven, desarrollos motívicos, etc. Por lo tanto, creo que ese es un elemento, es una muy buena referencia, porque son referencias que no forman parte del sistema de la época, que forman parte del estímulo que la época podía tener para la fantasía. Y ese estímulo hacía que esa fantasía se convirtiera en la experiencia vivida a través del movimiento expuesto de X o Y forma. Dejo abierta la... Es curioso porque acabas de hablar de una época en la que no había electricidad y había velas por todas partes, ¿no? Ajá. Y sin embargo, no sé si podamos identificar alguna obra que provenga de la observación detallada, meditada, filtrada, ¿De la luz? protocolizada de la llama de la vela. Escucha, Es lo que hiciste hace rato, ¿no? Escucha Lecciones de Tinieblas de François Milán. Exactamente, sí. Exactamente. Escúchenla todos. Les recomiendo a todos, y en particular a Luis y a Eric, escuchen Leçons de Ténèbres, Lecciones de Tinieblas. ¿Lo podría escribir ahí? Sí. Por favor. Ah, sí, muchas gracias. Sí. Y con Alfred Deller, contratenor, ya que ustedes invocaron la voz en falseto. Bueno, pues ahí tienen a Alfred Deller, que fue uno de los más famosos cantantes, que para desmentir que fuera castrati, pues tuvo un hijo. Creo que lo escribió alguien en privado. Creo que se lo escribió alguien en privado porque creo que no apareció. ¿A quién? Ah, se lo estaba yo mandando, perdón, sí, se lo estaba yo mandando a Judith, que quería saber quién era Judith. Y efectivamente, sí era, a ver, a Judith, se lo voy a mandar a todos. Hola, Judith. ¿Qué escribí aquí? Vos en Chene, ¿qué tiene que ver aquí? Ok. Esto de Nebra, Suárez, Verán, Alfred, Deller, contratenor. Ya está. De Tenebres, Tenebres. Y las dos es Lecons y Francois, son con cedillas las es. Nada más que nuestro teclado no lo tiene. Bueno, ahí hay justamente una experiencia muy ilustrativa, ¿no? De cómo se mueve la luz. Mauricio. Claro que sí, esa obra es muy potente, muy poderosa. Yo tengo una versión, ¿no? Por ahí, no recuerdo de quién. Es algo que escucho muy rara vez, ¿no? Porque para mí es una obra muy impactante. Fue creada en Saint-Gervais, que está ahí cerca del mercado de Saint Paul, detrás del Hotel de Ville en París. Y escuchar ahí la obra en esa oscuridad antiquísima, en una ejecución pésima de los franceses, porque no hay peores intérpretes que los franceses para sus propios grandes músicos, sobre todo los antiguos. Fue una de las experiencias más luminosas que haya vivido como músico, recuerdo cuando era estudiante. Pero en fin, ese es otro asunto. ¿Alguna intervención más? Ya son las 9:06. Bueno, jóvenes, si no hay mayores intervenciones, nos vemos la próxima semana. Esta experiencia
debe haber sido suficientemente ilustrativa para que de aquí a la semana que viene todos los que me mandaron texto lo revisen e intenten ser mucho más precisos en sus apreciaciones. Espero que esta sesión, que fue un poco árida, pero así es esto, no es show, como dirán los chinos, no es show. A pesar de que haya sido árida, me parece muy importante porque es esclarecedora respecto de cómo entrarle al problema. Creo que la experiencia einsteiniana respecto a la gravedad es ilustrativa y será conveniente que la tomen en cuenta. Hay muchas otras formas. Si quieren, pueden apoyar sus descripciones verbales mediante dibujo. Algún dibujo, digamos, que represente la temporalidad. Quiero decir, comienzo en el minuto cero, ¿en qué grado de energía tiene el minuto cero en general? Y comienzo a desarrollar de una manera fiel respecto del tiempo, la evolución punto por punto de lo que estoy imaginando o de lo que estoy describiendo. Y eso me va a dar, digamos, una mayor claridad de cómo se mueve aquello, cuál es el movimiento. Y después podrán ver que es posible describir distintas formas de movimiento que sumadas son lo que nos va a dar la forma en la que se mueve el todo. Hasta donde podemos alcanzar a entenderlo. Bueno, pues jóvenes, nos vemos. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias, Julio. Gracias, Cuídense Julio. todos. Chao. Hasta Sí. luego. Gracias. Gracias. Bye. Saludos. Chao. Gracias, profe. Chao. Hasta Buenas luego. noches. Chao a todos, ¿eh? Buenas noches. Chao, bye.